NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta la renovación pastoral en la sinodalidad de la Iglesia, organizado por el Arzobispado de Arequipa. Muy buenas noches tengan ustedes. Bien, a petición de Monseñor Javier, entonces hice unas cortas reflexiones, más bien citas bíblicas, que nos hablan de la sinodalidad. La sinodalidad, diríamos, es como de la naturaleza del pueblo de Dios, sea que consideremos el pueblo del Antiguo Testamento o sea que consideremos el del Nuevo Testamento, siempre va con la palabra sinodal, sínodos. Ustedes lo saben, es una palabra de origen griego, lo sabemos todos, que tiene una preposición griega que es sin, que en español se dice con, y hodos significa camino, se va caminando con otra persona. Pero pensando yo en esa palabra sínodo, se parece mucho también a otras palabras que pueden empezar con sin, en griego, como sinfonía. ¿Por qué hablo de la sinfonía? Porque se va a parecer mucho, ya lo verán por qué. Incluso se me vino a la mente aquel salmo que dice Hinematov Monai Shevet Achim Ganjahat, dice en hebreo, ¿no? Miren qué bonito ver los hermanos sentados, unidos. Esta es como la raíz, como la identidad de la comunidad. Y decía que sinfonía por una razón, porque cuando toca una orquesta, cada uno va llevando el mismo acorde y hay un director que la lleva. ¿Cómo sería si cada músico tocara lo que se le viene a la mente por su parte? No podría haber sinfonía. Aquí no es solo para el sonido, sino para el camino. Esta palabra nos va a llevar a cosas muy interesantes. Yo espero que no los vaya a cansar con estas reflexiones. Hay muchas citas bíblicas, tal vez no hay tiempo de leerlas aquí. Vamos a proyectar algunas citas bíblicas. Y empezamos tal vez con una palabra del Antiguo Testamento. Cuando decimos el Antiguo Testamento estamos haciendo referencia a muchas realidades, pero yo pienso que si hay un libro bíblico que nos hable de la sinodalidad es la Biblia. Y en la Biblia tenemos dos libros que son bastante parecidos en su expresión, el Éxodo y el libro de los Números. Shmot se llama el Éxodo en hebreo y los Números se llama Dvarim. El Éxodo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que anduvo juntos todos durante 40 años por el desierto y no se desbarató. ¿Por qué no se desbarató? Porque aprendieron a caminar juntos, porque aprendieron a caminar unidos. Vamos a mirar allí. Esto nos va a durar un poquito, no quiero yo, prolongarme. Fueron y en el camino fueron aprendiendo muchas cosas. Aprendieron a dialogar, aprendieron a que todos eran del pueblo, que no se podía excluir a nadie. Aprendieron a que no importaba que fuera joven o anciano, hombre o mujer, todos estaban formando el mismo pueblo y todos caminaban juntos. Anduvieron, fue toda una vida, 40 años dice el texto, anduvieron y después se perdieron por ahí por el desierto, pero quedaron juntos todo el tiempo allá en Kadesh Barnea, donde el pueblo duró 38 años dando vueltas, pero siempre juntos. Murieron los que habían salido, nacieron por el camino otros, pero aprendieron que la voluntad de Dios se va haciendo siempre juntos.
En el Éxodo tenemos algunos capítulos que valdría la pena leer, no aquí porque no hay tiempo de hacerlo. Uno de ellos es la Pascua. En hebreo dicen Pesaj. La gente dice que Pesaj significa paso, pero en hebreo no significa exactamente paso, sino salto. Porque el ángel del Señor saltaba buscando las puertas que no estaban marcadas con la sangre del Cordero. Pero la Pascua nos marca una experiencia de comunidad también. Nos dice el texto como cuando el Señor les mandó salir, salieron deprisa, comieron de pie, comieron el cordero, comieron los panes ácimos, las hierbas amargas, recitaron los salmos, pero fue todo el pueblo. Aquí miramos una cosa, podríamos salirnos un poco de este contexto del caminar juntos, pero no es salirse porque dentro de los pecados, la palabra pecado es muy variada en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Dentro de los pecados hay uno que se repite con frecuencia y que el Señor, diríamos, reprocha con mucha fuerza, y es la rebeldía. ¿Qué significa rebeldía? Que yo no voy con ellos, yo me voy aparte. Que yo no me someto a todos, yo me salgo. La Pascua es la unidad del pueblo, el pueblo que camina junto, ahora el pueblo que come junto, el pueblo que está allí. Miremos que esto va a ser como el camino de la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios también. En hebreo hay dos palabras para decir pueblo, am y Kahal, pero Kahal es el pueblo que alaba al Señor. No solamente el pueblo que vive junto, no solamente el pueblo que habla la misma lengua, que tiene las mismas tradiciones, que celebra las mismas fiestas, sino el pueblo que alaba al Señor junto. Y esta idea va a pasar a la iglesia. Les voy a contar un chisme, no se lo cuenten a nadie. Sí, la palabra iglesia nos llegó por el latín eclesia, pero nos viene del griego eclesia, que viene de la palabra ecleo, que fue la traducción que hicieron al griego de la palabra hebrea Kahal, es decir, el pueblo que alaba al Señor, el pueblo. Ya el Concilio Vaticano va a ratificar la eclesiología de pueblo de Dios. Antes se distinguía la jerarquía del laicado. A partir del Vaticano II, la insistencia es que todos somos pueblo de Dios, pero no un pueblo que está quieto, sino un pueblo que es dinámico, que va creciendo. Otro capítulo que nos puede iluminar también del Éxodo, observen que aquí solamente tengo los títulos. Otro capítulo que nos puede iluminar del Éxodo es el capítulo 18. Y esto nos va a dar una idea también. Podríamos decir, todos vamos como en montón, como un rebaño, pero no es así. Hay organización. Esta organización que vemos aquí va a repetirse después en el Nuevo Testamento. Resulta que ahí mencionamos a Jetro. Jetro era el suegro de Moisés. Moisés era el líder del pueblo en ese momento. En realidad digo líder porque era la persona visible, pero el que guía al pueblo, el que lleva al pueblo, no es Moisés, sino que es el Señor. Y el Señor le dice a Moisés qué se hace y cómo se hace. Aquí en el Éxodo tenemos cosas muy bonitas y muy curiosas también. Bueno, Jetro vio que Moisés estaba como preocupado de cómo iba a hacer con el pueblo y le dijo, pues organícelo. ¿Y cómo se organizó? El texto, ya que van a leer ustedes, del capítulo 18 dice que Jetro le dijo a Moisés, haga grupos de 100 y de 50. Y así ya hay una organización. ¿Qué implica esto? ¿Qué resultado? ¿Qué conclusión sacamos? Que el pueblo de Dios va junto, camina junto, pero va organizado, va por orden. Lo mismo las 12 tribus toman su orden para estar en la distribución que se hace cada vez que paran, cada vez que hay un campamento.
Cada vez que se detiene, porque el Señor es el que dice, paren aquí, levanten la tienda del encuentro, el Mishkan, levanten el Mishkan aquí, que va a hablar. Y el Señor habla allá con Moisés, pero la organización por tribus y la organización por grupos de 100 y de 50 permanece para que no haya desorden. Entonces decimos la comunidad que camina, pero que camina en orden bajo la guía del Señor. Esa es la iglesia, podemos decir, esa es la sinodalidad. Si hay un libro, decía, que nos enseñe la sinodalidad en la Biblia, es precisamente el Éxodo, pero denle también una lectura al libro de los Números, donde se van repitiendo muchas de las cosas que tenemos en el Éxodo. Capítulo 19, la alianza del Sinaí. Nos dice el capítulo 19, el 19 y el 20, nos dice cómo el Señor se manifestó allá en el monte. Salían rayos, había nubes, había ruido allá como de truenos, debía ser. Moisés subió allá también. Estuvo 40 días y 40 noches, dice el texto, sin comer pan ni beber agua. Y cuando bajó lleno de luz, porque de tanto hablar con el Señor se parecía al Señor. Y esto es lo que sucede también en la oración. Más hablamos con el Señor, más nos vamos pareciendo al Señor. La alianza, ¿con quién se hizo? No se hizo con Moisés, se hizo con el pueblo. Ahí está. La alianza expresada en varias cosas, pero fundamentalmente en los mandamientos. Ahí está. Entonces ya vamos caminando más allá. Tenemos organización, tenemos un objetivo, la tierra prometida, y tenemos ahora unas normas también. Normas que son necesarias para poder convivir, para poder servirnos, para poder entendernos y para tener una unidad y una comunión sólida. La misma palabra comunión podría ser casi un sinónimo de sinodalidad, aunque comunión no habla de camino, sínodo sí habla de camino. Comunión es una palabra que viene del latín, dos palabras, una preposición y un sustantivo, cum munus, con los mismos murallas, tenemos las mismas murallas, cum munus. No hay murallas físicas, es el hecho de ser del pueblo de Dios. No vamos a entrar aquí en discusiones teológicas sobre quién es o quién forma el pueblo de Dios, dejémoslo así por el momento. Y diríamos que la conclusión final del Éxodo, que para mí es el libro que más ejemplo nos da, digo, para seguir la sinodalidad, es el caminar por el desierto, es una experiencia sinodal. Si se van 10 personas del pueblo por allá a caminar solas por el desierto, ¿qué les va a pasar? Van a morir de sed o se van a extraviar. Extraviar, salirse del camino. Extra significa fuera y vía el camino. Es la palabra para decir pecado también en el Antiguo Testamento, ¿no? Salirse del camino. Todos seguimos por el mismo camino. Aquí ya sabemos, ustedes podrían decir, yo sé por qué habla del mismo camino, porque está hablando de alguien que dijo, yo soy el camino. Y ese es el camino que va a seguir la comunidad. Ese es el camino. Las palabras están todas ahí en la Biblia y ojalá podamos beber cada día de la Biblia, así como Moisés, que habló durante 40 días, día y noche, con el Señor, se llenó de luz. El que lee la Biblia toda su vida también se va a llenar de luz. Pues yo no sé si Moisés hablaba de noche, no dice el texto, pero está ahí. Hay un personaje bíblico, pero está de la Vulgata, que sí dice así, de Esdras, el escriba, dice el libro tercero de la Vulgata, son 2, pero en la Vulgata hay 4, dice que de día hablaba y de noche no callaba. Otro elemento que nos trae el libro del Éxodo
Y un elemento muy importante, estamos como en la organización de la comunidad, pero es la comunidad, no son los individuos aparte. Es el pueblo que camina junto, es el consejo de ancianos. La palabra anciano en ambiente oriental significa sabiduría, significa prudencia. No hace tanta relación a la edad, aunque también a la edad, pero fundamentalmente hace relación a esas dos cualidades de sabiduría y prudencia. ¿Se acuerdan del libro de Daniel? Cuando Daniel era muchacho y evitó que la casta Susana fuera condenada, el pueblo lo nombró anciano. Siendo un muchachito, lo nombraron anciano. Digo, no se refiere tanto a la edad cuanto a la sabiduría y a la prudencia. Ese consejo de ancianos que se va a llamar en el Nuevo Testamento Sanedrín, en el Antiguo se llama Knesset, ese consejo de ancianos tiene el objetivo de orientar, de dirigir al pueblo, de resolver problemas. Aquí tenemos un texto bíblico que ustedes pueden leer, pero también yo voy a leer desde acá. Reúneme 70 ancianos de Israel. ¿Por qué 70? Porque el número 7 en la Biblia significa plenitud. 70 ancianos. De los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro, el Mishkan. Yo llegué aquí a Arequipa el domingo, en la noche. Y cuando llegué al seminario, en el patio dije, el Mishkan. Ahí estaba, una gran tienda blanca, como para la tienda del encuentro. Allá se reunirán. Que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo. Lo que sigue es sumamente importante para la sinodalidad. Y tomaré parte del espíritu que hay en ti. Y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Hay uno que conduce el pueblo, pero está ayudado por los ancianos, por los sabios. 70 es el número de plenitud, 7, pero el múltiplo también de 70 es como la sabiduría. Los van a llamar los sabios, los jajanim, los sabios, que son los que están ahí, diríamos, ayudando a Moisés a que sigan en la comunión. Igualmente, en el Éxodo encontramos la asamblea, todo el pueblo. ¿Cuándo se reúne todo el pueblo en asamblea? En el Antiguo Testamento se reúne en las fiestas. ¿Cuáles son las 3 fiestas grandes que reúnen al pueblo? La Pascua, una. Las semanas, Shavuot, que lo llamamos nosotros Pentecostés, y Sukkot, las tiendas, que ya se va a celebrar. Ayer, el miércoles, se celebraba el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Ahora el 11 se va a celebrar el Yom Kippur, el Día de la Purificación, y una semana después se va a celebrar Sukkot, la fiesta de las tiendas, reunida todo el pueblo. Subían a Jerusalén, cantaban los salmos llamados de las subidas. ¿Y qué iban a hacer a Jerusalén? A alabar al Señor, a bendecir al Señor, a adorar, a proclamar que Él es el Rey, que Él es el digno o el único digno de recibir el honor, la riqueza y la gloria, como dice el Apocalipsis. Es un pueblo en oración. Y si se es fiel a esta asamblea del pueblo, el pueblo va a seguir haciendo la voluntad de Dios. Dije que miráramos mucho la palabra espíritu,
porque la sinodalidad no se puede llevar sin la acción del Espíritu Santo. Una de las obras que hace el Espíritu Santo, el Antiguo Testamento dice el Espíritu de Dios, el Ruach Yahvé o Ruach Elohim. Una de las obras que hace el Espíritu Santo es la unidad. El Espíritu Santo crea la comunión, la unidad. Y lo que hace el demonio es la división, la desunión, como es la palabra griega diabolos. Volei significa lanzar. Han visto el discóbolo, estatuas del discóbolo, estatuas griegas, pero aquí no está lanzando un disco, sino lanzando todas las cosas, produciendo el desorden. El Espíritu Santo da unidad, el Espíritu Santo da orden. Entonces aquí podemos hacer como una síntesis de lo que hemos dicho hasta ahora en este momento de las bases bíblicas de la sinodalidad. Está ante todo la voluntad de Dios, está el hecho, la conciencia de ser un solo pueblo, es una conciencia que está en todo el mundo. El hecho de hablar la misma lengua, aquí hablamos la lengua de la caridad. El hecho de tener las mismas tradiciones, el hecho de organizarse, 12 tribus, grupos de 100, de 50, el hecho de tener unas normas, los mandamientos, el hecho de tener el Mishkan, el lugar del encuentro con Dios, todo eso hace la unidad del pueblo, pero el pueblo no está quieto, el pueblo no está detenido en un lugar, es un pueblo que va caminando por el desierto. ¿De dónde camina hasta dónde camina? Salieron de Egipto, Mitzrayim. Salen de Mitzrayim, de Egipto, y van por el desierto, por el Midbar, hasta llegar a la tierra prometida. ¿Qué es el desierto? El desierto es una experiencia de renuncia a las comunidades que había. Eso se hizo en la Pascua. No se llevaron todo lo que tenían, sino apenas lo indispensable. El desierto es una oportunidad también, una ocasión de tener tentaciones, porque el demonio ataca, y el demonio nos va a atacar, y el demonio ataca a la iglesia, y ustedes lo saben, cada vez está más fuerte. Aquí hago un paréntesis al tema de la sinodalidad, pero hay que tomar conciencia de cómo la gente cada vez más se olvida de Dios, se salen del pueblo, se van a otras cosas raras, de esoterismo, de orientalismo, de invocación de espíritus, de sectas. El pueblo se va como retirando, se va desbaratando. La unidad la hace el Espíritu Santo. El que hace el mal es el enemigo. El enemigo no quiere que haya sacerdotes, no quiere que haya seminaristas. Y si hay un sacerdote, quieren que se retire. Tenemos que tener conciencia de que lo que sucede allá en el Éxodo también está sucediendo a nosotros. Y es la necesidad y la urgencia de tomar conciencia de que somos el pueblo de Dios que camina unido, siguiendo las directrices del Señor a través del Espíritu Santo. Las fiestas, estas 3 fiestas, es como lo que significa pueblo de Dios unido para alabar al Señor. Se repite cada domingo en las iglesias, pero tenemos que tener conciencia de eso, porque a veces recibimos tradiciones o recibimos cosas y no somos conscientes ni de lo que es caminar juntos, estar juntos, ni de lo que es ser fieles a la palabra del Señor. El modelo de todo es Jesús. Y ya cuando digo Jesús, no hice más textos del Antiguo Testamento, porque me parece más importante en este tema el Nuevo, porque podríamos estar leyendo muchos textos y este es una reunión de formación, no es una vigilia de oración. Si fuera una vigilia de oración, toda la noche seguiríamos hablando de esto. A propósito del Yom Kippur, los judíos hacen toda la noche de vigilia, los piadosos, y un ayuno de 25 horas sin tomar ni una gota de agua ni comer nada.
Se asustaron algunas personas. Aquí no, Monseñor no va a poner ese ayuno de 25 horas. El modelo es Jesús. Y yo cito aquí las palabras de la Eucaristía porque la Eucaristía es en el Nuevo Testamento, dice el Concilio Vaticano, el principio y el culmen, y la fuente y el culmen de la vida cristiana. Ahí se origina o se alimenta y también tiende hacia la unidad. La Eucaristía es el pueblo de Dios en fiesta, en alabanza. Y nos reunimos en los templos de todo el mundo, nos reunimos a alabar al Señor. A veces llega la gente tarde a la Eucaristía, como que no tienen conciencia de que es el pueblo de Dios. A veces no van, menos por ahí. Pero es que es la conciencia, digo yo, diríamos el espíritu. Al final voy a usar otra palabra como para sintetizar lo que es este espíritu que nos da la palabra de Dios con relación a la sinodalidad. Y cito las palabras: tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva. La alianza fue lo que unió a todo el pueblo. No fue Moisés y Josué y Caleb y el que fuera, el que se entregaron a Dios, o no se hizo la alianza con las personas, se hizo con todo el pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Esto, la nueva alianza, es la Eucaristía, que es la fuente, diríamos, y culmen, dice el Vaticano II, de la Iglesia, de la vida y de la unidad de la Iglesia. Hay un texto también, o una realidad, después vamos a recorrer. Yo no pasé por todos los libros, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, sino solo como unas muestras. ¿Para qué? ¿Muestras de qué? De que la sinodalidad está originada, sostenida en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. El Concilio de Jerusalén es un ejemplo vivo de esto. Había problemas en la comunidad, como los hubo en el Éxodo. ¿Cuáles eran los problemas? Que los paganos querían entrar a la comunidad, pero como la comunidad inicialmente es judía, judío era Jesús y judía la Virgen, y judíos los evangelistas y judíos los apóstoles, y nadie renegó nunca del judaísmo ni dijo voy a dejar de ser judío. Todos vivieron y murieron como judíos, pero como judíos que aceptaron el Mesías prometido. Entonces venían paganos. ¿Qué hacemos con los paganos? El problema fue ese, y aparece en todas las cartas de San Pablo cómo rechazan al mismo Pablo porque admite paganos. Y entonces, ¿qué les pedimos? Que se circunciden porque es como la base para todo judío. Dice, no. Hubo una deliberación, mucha oración para decidir sobre la Iglesia. Miren las palabras precisas, fuertes, estructurales con las que termina el concilio. Hemos decidido, ¿quiénes? El Espíritu Santo y nosotros. No imponerlos más cargas que estas, indispensables. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de esta cosa. Sobre la impureza, el Levítico da muchas reglas. Y también los sinópticos, San Marcos, San Lucas, dice que del corazón del hombre sale lo que lo hace impuro. Y que lo que le hace impuro, los robos, las violencias, etcétera, etcétera. Una lista de pecados. Eso no hay que hacerlo. Porque el Señor nos pone muchas normas también. Ellos pueden entrar. Y aquí estamos abriéndonos como a otro capítulo de la sinodalidad en sus fundamentos bíblicos.
Hay un proceso de discernimiento también. Esto es tomado de Pablo. Después voy a ver algunos autores, no todos, son ejemplos apenas muestras. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, oyeron ustedes, hubiéramos podido decir del mismo modo que el pueblo es uno. Y cuando hablamos pueblo, hablamos del pueblo de Dios, no como los políticos, que el pueblo. Bueno. El cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, todos conocemos este texto de San Pablo. Y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman sino un solo cuerpo, así también en Cristo. Por eso decíamos, Cristo es el modelo. Porque en un solo espíritu de nuevo, hemos sido todos bautizados para no formar sino un cuerpo. ¿Quiénes? Judíos y griegos, esclavos y libres. El Papa Francisco es enfático y lo repite con frecuencia en que la iglesia es para todos, que no se pueden poner barreras. Y advierte también a los sacerdotes que no pongan barreras, que la confesión no es para escarbar a la gente, sino para perdonar pecados. Hay muchos problemas, ustedes saben, con esto que dice el Papa, y hay muchos que se oponen, pero no es solo para unos, es para todos. Con las cosas nuevas que se están viviendo ahora de la población trans, etcétera, también todos, la iglesia es para todos, no excluye a nadie. Aquí empezamos con San Marcos. Ahora estoy dando aquí en Arequipa, en el seminario, un curso sobre San Marcos. Hay mucho que decir, pero solamente vamos a dar como unas muestras, unas muestricas, como cuando hay ferias y le dan a uno una degustación. Entonces, ¿para qué le dan la degustación? Para que compre después y ya se coma todo lo que están dando o se beba, no solo la copita que les dieron ahí, sino compre la botella. Esto es una degustación esta noche. Los invitamos, Señor, a todos a esta degustación. Es una comunidad de discípulos. Marcos tiene una frase muy bonita. Primero es la vocación, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Aquí está el texto que yo coloqué. Al instante, dejando las redes, le siguieron, caminando un poco más, vio a Santiago, el del Zebedeo, y a su hermano Juan. Y lo que me importa más de esta cita es la última frase. Él instituyó a los 12. El número 12 en lenguaje bíblico significa pueblo. Los números en la Biblia no son tanto cantidades, sino símbolos. El 1 es la solidez, el 2 el testimonio, el 3 la perfección, el 4 la universalidad, el 6 el pecado, el 7 la plenitud, etcétera, etcétera. No vamos a decirlos todos, pero ustedes lo saben porque leen la Biblia. Porque se ríen. La Biblia es pan, la Biblia es luz, la Biblia renueva. Instituyó 12, un pueblo, ¿no? Para que, dos cosas, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No es un pueblo para quedarse quieto, es un pueblo de enviados. Todos somos enviados. Y aquí tiene más sentido la sinodalidad. Es el que va por el camino. Y van juntos, van también con un mismo espíritu, van también con unas mismas normas. Parte de la sinodalidad es el diálogo y la enseñanza. Recordemos cómo la primera etapa de esta sinodalidad fue de diálogo y el Papa se abrió a dialogar con todos los sectores de la sociedad. Y hubo reuniones, y hubo preguntas, y hubo opiniones. Es importante el diálogo con todos. No son imposiciones, sino que hay diálogo siempre. Y enseñanza.
Jesús no solamente da respuestas, sino que los invita también a dialogar. Entonces es como otra enseñanza que nos está haciendo la Biblia sobre la sinodalidad. Así empezó este movimiento del Papa Francisco, dialogando con todos los estamentos y representantes de la sociedad. La inclusión de los marginados no está tan claro en el Antiguo, en el Nuevo sí. ¿Quiénes son los marginados? Aquí hay algunas parábolas. Sucedió que estando él a la mesa con Leví, Leví era un marginado. ¿Por qué la gente marginaba a Leví? Porque era cobrador de impuestos y explotaba a la gente. Y siendo judío, estaba enriqueciendo al imperio romano. Los tenían aparte, los recaudadores de impuestos. Sucedió que estando a la mesa con Leví, muchos publicanos también eran marginados del pueblo y pecadores también. Estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al ver los escribas, de los fariseos que comían con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto dijo Jesús: no necesitan médico los justos, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal, los enfermos. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y está mostrando cómo la comunidad no puede excluir a nadie. Más bien lo contrario, tiene que llamar. Yo estoy ahora en Bogotá, ya me mandaron a vivir a una casa con otros padres. Vivimos siempre en casas pequeñas. Son 3 padres, ellos son los católicos y yo no. Porque los 3 padres se dedican a la pastoral con prostitutas, con drogadictos, con habitantes de calle, con población trans y con con enfermos de SIDA, con este tipo de gente, que es muy duro trabajar con ellos. Yo mismo he ido varias veces, pero es impactante mirar cómo son realmente piltrafas humanas. Cada sábado se va allí, yo no sé cómo se consigue, a dar 700 almuerzos a los habitantes de la calle, desaliñados, malolientes, drogadictos. Y curiosamente, la mayoría de ellos, cuando reciben su cajita, dicen: Dios lo bendiga. Son hijos de Dios, salieron del corazón de Dios y no los podemos marginar. Diríamos algo semejante con las prostitutas y con la población trans. El cardenal de Bogotá, el pasado Jueves Santo, hizo el lavatorio de los pies con 12 trans. No hubo o no hay discriminación. Miren cómo los textos neotestamentarios son más fuertes que en este tema que los textos del Antiguo Testamento. Los líderes del Antiguo Testamento eran Moisés, también estaba su hermano Aarón y estaban los 70 ancianos. ¿Quiénes son los líderes del nuevo pueblo de Dios? Podríamos decir los que dan órdenes, sí, pero el Señor busca otro liderazgo. Esto lo vamos a encontrar en prácticamente todos los autores del Nuevo Testamento, que en este sentido, diríamos, siguen con el mismo esquema. Es el servidor. Los que son tenidos como jefes de las naciones dominan como señores absolutos y sus grandes los oprimen con el poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande,
que se haga el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Eso es la autoridad, decimos, de la sinodalidad, el servicio a los demás. El mandamiento grande es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Pero en la palabra amor no es como la pensamos, no es de sensaciones, como creen los jóvenes, no es de sentimientos tampoco. La palabra amor en sentido bíblico, agape, significa el servicio al otro, la entrega al otro. Y en ese sentido entendemos cómo podemos amar al enemigo. Hay que servirle al enemigo. ¿Aquí hay más colombianos? No. Es que voy a hablar de una cosa que pasó en Colombia, me pasó. De pronto conoce, por eso puedo hablar con los nombres propios. Una ciudad que se llama Magangué, a la orilla del río Magdalena. Es una ciudad, bueno, es de clima muy caluroso y hay como unas venticas, allá las llaman colmenas. Venden ollas, venden tijeras, venden balones, venden escobas, venden de todo lo que se necesite. Había una señora, hace muchos años ya, que se llama Ofelia, y por eso digo el nombre, Ofelia, y Ofelia tenía esa ventica, y algún buen día no estaba la tienda de Ofelia abierta, y el otro día tampoco. Y claro, fue la pregunta, ¿y dónde está Ofelia? Padre, ella está en el hospital. ¿Está enferma? No. Todos los días va a llevarle la comida a una señora y le trae la ropa y se la lava, se la arregla y se la devuelve, todos los días. Al fin un día apareció Ofelia. Ajá, Ofelia, ¿y quién es esa señora? ¿Es un familiar? No, padre. Esa señora me quitó el marido y la casa. Eso es amor. No es el sentimiento, no es la sensación, es el amor, que es como la característica, la fuerza, el dinamismo del nuevo pueblo de Dios. Y diríamos que la sinodalidad incluye como un dinamismo, una fuerza interna, el amor es entendido en ese sentido. Y lo dice el Señor. La pasión también, el sufrimiento, la pasión del Señor. Hay ciertamente tentaciones de salirse de la unidad, de no caminar con los demás, de quedarse tranquilamente en la casa, de irse para otra parte. Hay que luchar contra eso. Y también eso exige cierta renuncia, cierto sacrificio para poder caminar con la comunidad. Si solamente llegáramos hasta aquí, ya ustedes comprenderían el objetivo de este encuentro y el título, la Biblia como fundamento de la sinodalidad. Quiten esto y desaparece la sinodalidad. La resurrección y la misión compartida, esto también es claro. Jesús está vivo. Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en la Eucaristía. Y ese Jesús nos manda, nos envía también a nosotros a anunciarlo, a llevarle la luz al mundo, a cambiarlo. Entonces no es una misión que cada uno se organiza, y está bien que la organice, sino que debe ser todo como coordinado por el pueblo. Y eso de que Jesús está vivo no es una ilusión, es una realidad grande. Estoy leyendo en este momento, tal vez le he comentado a algunos padres, un libro que se llama Un cardiólogo examina a Jesús. No sé si alguno lo conoce. Es un cardiólogo italiano. En español no conozco la publicación, salió en inglés. Y él analiza las hostias que se han convertido en sangre con una realidad
Todas las hostias que se han convertido en sangre y han sido analizadas por cardiólogos, y él es un cardiólogo, son tejido del miocardio del corazón. Y este médico se pregunta, ¿y por qué no era tejido de piel o de cerebro, que es tan importante? ¿O por qué no la hostia se convirtió en tejido de pulmones? Es siempre de corazón, porque Jesús está vivo en medio de nosotros. Y estas hostias muestran células, glóbulos blancos, que los tienen solo las personas vivas. Jesús está en medio de nosotros y nos está pidiendo entonces que nos unamos también y que hagamos la misión compartida. Pasamos a San Mateo. Ya están haciendo cuenta, le falta Lucas, Juan, Efesios, Corintios, Romanos. No va a acabar. No. Saldremos vivos, les aseguro. San Mateo, la formación de los discípulos, también un poco como San Marcos. Seguir a Jesús, Marcos dijo, instituyó los 12. Eso no lo trae Mateo. Pero es cierto que el seguimiento a Jesús no es el seguimiento mío, lo sigo yo, lo sigues tú, cada uno por su lado. No, es una comunidad la que sigue a Jesús. Y siempre andan juntos los 12. También Mateo nos habla de la enseñanza del Señor y de la necesidad del diálogo. El diálogo es parte de la sinodalidad. Así empezó. Pregúntenle al carnicero, pregúntenle al militar, pregúntenle al ingeniero, al estudiante, al adolescente. Pregúntenle sobre la comunidad de la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué piensan? ¿Cómo desean? Así se inició la sinodalidad. Preguntándole a la gente, dialogando, porque cada uno tiene una manera de ver las cosas, no para separarse, sino para formar comunidad, para caminar juntos. Aquí volvemos con el mismo tema de la acogida de todos. El Papa Francisco nos dijo eso. El Papa Francisco dice, o dijo en algún momento en su español argentino, que había que callejear la fe. Es decir, tenemos que salir también a hablar con la gente y a dar testimonio con todo el mundo, que había que balconear la fe. También lo dijo el Papa. Palabras que van saliendo, que todas tienen el mismo sentido, es la unión de todos, el diálogo de todos. También dijo en alguna ocasión que hay que primerear la fe, algo así, ser los primeros, que demos el ejemplo. Y habló también de otra palabra que no sé si se le usará en Argentina o se la inventó él, de la barrialidad, de conocer los vecinos del barrio, hablar con ellos, hacer la comunidad es fundamental. Y lo vemos ahora en el caso de San Mateo. De nuevo, los publicanos y los pecadores, y una escena que es paralela con la que citamos de Marcos, por eso no lo vamos a citar, pero hay otra, la del capítulo 25. Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre, ahí está incluyendo a los que tienen hambre, y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, era forastero, era inmigrante, y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel. Están mencionando personas que son marginadas, los migrantes, los enfermos, los marginados. Bueno, yo no sé Perú, pero Colombia vive ahora no sé cómo decir, una cantidad de gente, de venezolanos que llegan y cada día son más, porque somos vecinos y tenemos una frontera grande y se está llenando todo. Hay mucha gente que los desprecia, que los odia, que no los tolera. Eso no es actitud de sinodalidad.
también ellos deben entrar con nosotros y seguir caminando junto con ellos. El tema del liderazgo en San Mateo es el mismo que en San Marcos. Ya están diciendo, ojalá que todos sean lo mismo. Sigamos. No he venido a ser servido, sino a servir, dice el Señor. Es el servicio. Vamos a hacer como una pequeña parada aquí y pensemos, apliquemos en nuestra vida lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Si nos reclama, si lo estamos viviendo, si nos está abriendo los ojos, si realmente estamos viviendo esto que la palabra de Dios nos pide. Yo les insisto, lean la palabra de Dios. Una manera práctica, digo yo, sobre todo las parejas. Cada noche léanse un capítulo, sin apresuramiento, sin nada, tienen toda la vida para eso. Después de cierto tiempo, ya habrán leído toda la vida, toda la Biblia, y vuelvan a empezar una noche. Es una manera que yo recomiendo. Yo conozco dos personas allá en el Minuto de Dios. Minuto de Dios es la obra donde yo vivo. Esta es la cruz del Minuto de Dios que está como torcidita. Conozco allá dos personas, dos señoras que llegaron siendo jóvenes, siendo, adolescentes, pero no sabían leer. Son dos casos apartes. Y buscaban seminaristas, enséñenme a leer. Y los seminaristas, curiosamente, tuvieron la misma idea. No tenían cartillas para enseñarle a leer, que usaron la Biblia. Aprendan aquí. Pasaron los años, estas dos señoras ya leen muy bien y son personas como muy prestantes, tanto que las dos que se iniciaron como analfabetas y aprendieron con la Biblia, dan conferencias como las que yo estoy dando. ¿Quién les enseñó? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es importante que cada día la leamos. Cuando me invitaron, yo dije, voy a poner una boleta de entrada. No para que me paguen a mí. La boleta de entrada es, ¿usted lee la Biblia, sí o no? El que demuestre que la lee, siga. Ya están diciendo, nos va a sacar. No. Sí. La gran misión, ahí se me fue otra ahí. Esa está en San Mateo, esa sí es propia de San Mateo. Ese texto que tenemos ahí. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas gentes, de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué tiene que ver eso con la sinodalidad? Que la sinodalidad es un pueblo que camina anunciando a Jesús, haciendo discípulos, y todos los tenemos que hacer, de pronto no con nuestras palabras, pero sí con el ejemplo. Cada uno debe llegar a ser una predicación viva. El que está con Dios se percibe. Leía yo hace poco sobre las ondas esas gamma y alfa y no sé qué más cosas que han inventado, cómo las personas que tienen como deseos o sentimientos negativos de ira, de venganza, de explotación, de violencia, todas esas cosas, lo dejan transpirar y se percibe. Y cómo las personas que son de Dios irradian también al Señor. Yo no quiero ponerme como ejemplo, pero me ha pasado. Sin el cuello, salgo yo de la universidad, cojo un taxi. Alguna vez me dijo un taxista, señor, ¿usted qué tiene? Yo dije, ¿qué será? Me miré en el espejito ahí. A ver, de pronto tengo la cara sucia. ¿Usted qué tiene, señor? ¿Por qué? ¿Qué me ve?
Dijo, es que yo tenía mucha ira, mucha rabia. Entró usted y me llené de paz. Es acción del Señor, no es porque yo sea, es que todos nos debe pasar eso. Y ojalá todos tengamos la misma experiencia de ir a ser discípulos con el ejemplo, no solo con las palabras, sino con el ejemplo. Ya llegamos a San Lucas. San Lucas es un evangelio por tener una cristología muy bonita, es la misericordia. El Cristo de Lucas es el que le da importancia a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los pobres. Se llama el evangelio de la misericordia, a la oración, al Espíritu Santo. Entonces, allí tenemos ya en solo el evangelio de Lucas, encontramos como un manual para caminar juntos, para la sinodalidad. Pasemos, estos son casi los mismos elementos de los evangelistas. Aquí sí hay algo muy lucano. Y diríamos que la sinodalidad es un pueblo que camina movido por el amor, movido por el Espíritu Santo, pero viviendo el amor, la misericordia. Entonces tenemos la parábola del buen samaritano, solamente Lucas lo trae. El Señor la hizo pensando en una cosa. ¿Quiénes son los samaritanos para los judíos? Son personas despreciables, personas medio herejes, personas que no tienen ni siquiera derecho a tocar la tierra de Judá. Y ese samaritano es el que tuvo misericordia del hombre que asaltaron. El hombre que asaltaron era judío, era samaritano. El texto no lo dice. Ni el samaritano se preguntó, ¿usted es judío o es samaritano? Sencillamente lo vio en necesidad, lo socorrió y lo socorrió grandemente, es decir, lo amó. Le pagó al posadero y lo cuidó y le hizo los primeros auxilios. Esa es una parábola para caminar. Todos durante el camino de pronto caemos o de pronto herimos, hacemos errores, tenemos una falta grave. Necesitamos a alguien que nos ayude, no que nos desprecie, no que nos saque. Segunda parábola, la del hijo pródigo o del padre misericordioso. Un muchacho que se gastó su herencia, su dinero, viviendo, dice el texto, disolutamente, es decir, sin control, sin cadenas, desenfrenadamente. Y después regresó. Su hermano dice, pero ¿cómo recibe a este? Y a mí, que he estado todo el tiempo contigo, no me das ni un chivito ni un cabrito para comerlo con mis amigos, y a él sí. El ternero grande, la música, el baile, y conmigo nada. Son de esas parábolas que nos muestran cómo no tenemos que ver el mal que hizo el otro. Lo que importa es que regresó. Estaba muerto y ha resucitado. Si hay, diríamos, un uniforme para la iglesia, para la sinodalidad, ese uniforme es la misericordia. También el Papa ha insistido mucho en la misericordia. Dice que es el único lenguaje que entiende la gente. Si le hablamos de Dios, no nos escuchan. Le hablamos de religión, no nos escuchan. Pero si somos misericordiosos, sí nos escuchan. No lo que digamos, sino que ven las obras de misericordia. Son estas dos parábolas, diríamos, que caracterizan, y es algo nuevo que nos trae San Lucas. Enseñanzas inclusivas porque incluye a los demás, a los de afuera, a los despreciados. Sí, pasamos. Viene también el diálogo, que ya hemos hablado, pero ahora el discernimiento, poder discernir qué es lo mejor para nosotros, cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores cristianos, mejores creyentes. Ese diálogo aparece aquí tipificado en los discípulos de Emaús. Van caminando los discípulos. Yo a veces me pregunto que esa escena es como rara. ¿Por qué?
Imagínense que dos de ustedes, amigos o familiares, van caminando por ahí y de pronto se les acerca otra persona. ¿Qué harían ustedes? Lo mirarían como raro. Y no solo eso, sino que dice, ¿y ustedes de qué están hablando? Ahí dice, chismoso, ¿no? Así fue, pero fue un diálogo. Y no importa que también nos metamos ahí, pero hay que dar el diálogo, que es la necesidad entre todos. Los problemas se resuelven con el diálogo. Y el diálogo no significa que los dos se pongan a pelear con palabras, sino escuchar y analizar en forma pacífica y calmada para el bien de todos. El tema del servicio es el mismo que el de Marcos y el de Mateo, así que salimos para adelante. Esto sí es importante, la reconciliación y la resolución. Hay una palabra griega en el Nuevo Testamento que me da a mí como risa. La palabra alazo es reconciliar. Y la palabra separación, divorcio, es apalazo. Entonces decían, bueno, sí, se acaben los palazos y vamos a reconciliar todos. Nos vamos a reconciliar, no importa. Si tu hermano peca, repréndelo. Esto es importante porque a veces pasa en las universidades, en los colegios, en las empresas, que alguien comete una falta y ¿qué hacen? Se lo van a contar al jefe. Y no es el camino que dice el Señor, es habla con él, dialoga y analiza las cosas en manera fraternal. Si se arrepiente, perdona. Si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces al día te pide perdón, perdónalo. Hay gente que dice yo no perdono. Hay ciertas cosas que son difíciles de perdonar y ustedes saben que las heridas que más duelen son las que nos causan las personas más queridas, más allegadas. Y hay gente que dice, sobre todo cuando hay problemas con el papá, yo no lo perdono, yo no puedo perdonarlo. Hay que perdonar. Es fácil decirlo, yo sé que es un proceso duro, pero hay que hacerlo. La misión. ¿Qué características tiene la misión como propias de San Lucas? Lo que dice abajo. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de lo alto. ¿A qué promesa se refiere? Al Espíritu Santo. Ya apareció antes y ahora vuelve a aparecer. No podemos tener una sinodalidad bien llevada sin la ayuda, sin la acción del Espíritu Santo. Llegamos a Juan ya. Sigamos. Juan es un evangelio que nos va a enseñar muchas cosas bonitas. La gran enseñanza de Juan es la comunión, el amor. Es lo que va a sostenernos. Si nos separamos, si nos dividimos, si nos rebeldizamos, se acaba todo. No puede haber sinodalidad. Ya lo dijimos al principio. La palabra, comienza el evangelio, era Dios. La palabra estaba en Dios, la palabra era Dios. Y en el verso 14, la palabra se hizo carne y eso no lo traducen bien. Así traducen, pero así no dice la Biblia. Dice, se hizo carne y eskenosen, es el verbo griego. Eskené es la Mishkan hebrea, la tienda del encuentro. Puso la tienda del encuentro en medio de nosotros. En el Antiguo Testamento iban allá a encontrarse con Dios. Ahora nos encontramos con Dios en Jesús encarnado. Puso la tienda del encuentro. Permaneced en mí, esto es sabio, muy sabio, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo
Si no permanece unido, tampoco vosotros. Si no permanecemos unidos a Dios, no se puede hacer nada. No es la iniciativa mía. Puedo tener ideas brillantísimas. Puedo tener una organización que la apruebe cualquier empresa. Pero si no estamos unidos al Señor, vamos a extraviarnos, vamos a descuidarnos, a errar. El llamado a la comunidad. Jesús llama, también Juan Bautista indicó, invitemos gente a la comunidad, no para tener prosélitos o para tener más gente, sino para tener un encuentro con el Señor. Los dos discípulos oyeron hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les dice, ¿qué buscáis? Y ellos respondieron, Rabí, ¿qué nos pasó? ¿Dónde vives? Él dijo, vengan a ver. Es vivir con el Señor, es encontrarse con el Señor. Ahí está el secreto de las familias y de los amigos y del trabajo, el buen ambiente del trabajo, es el amor, es la unidad. Igualmente nos enseña el diálogo. No es la lucha, no es las armas. Hay muchas guerras, toda la vida ha habido guerras. Guerrillas. En Colombia, mi país, hay mucha guerrilla. Nuestro presidente fue guerrillero, que se calla. Es que yo trabajo en la presidencia de la República de Colombia. Soy el capellán de allá, ¿cómo les parece? Pero yo hablo con él y hablo directamente de cosas importantes. El diálogo, el encuentro, hay personajes. El Evangelio de San Juan, dicen los que estudian estas cosas, que se puede estudiar o por señales, 7 señales, o por, los milagros también, por discursos o por diálogos, 7 diálogos. Aquí he mencionado el diálogo con Nicodemo, que era fariseo, el diálogo con la samaritana. Son ejemplos de que el Señor quiere dialogar con cada uno para formar la comunidad. Y algo que nos trae Juan, un capítulo precioso, el capítulo 17, la oración del Señor y el discurso del buen pastor. Él es el que dirige la comunidad. El rebaño del Señor somos nosotros. Y no hay sinodalidad, no podemos avanzar si el pastor no nos dirige. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Curiosamente, en el griego no dice el buen pastor, sino el pastor bello. Yo soy el pastor bello, el que da la vida por las ovejas. Sigamos para no explicar más palabras griegas. Un mandato para la comunidad. Un mandato para el pueblo de Dios, que ya apareció en los sinópticos también, es servir, el servicio a los necesitados. Sigamos, ya llegamos a las cartas paulinas. Las cartas paulinas muestran cómo vivía la iglesia. Los evangelios nos muestran como el principio, las normas, los deseos, las indicaciones del Señor. Pablo muestra cómo vive la iglesia, el pueblo de Dios. Y vamos a encontrar algunas cosas curiosas en Pablo. La comparación de la iglesia con el cuerpo de Cristo. Ya la leímos aquí. En el cuerpo hay muchos organismos, muchos miembros, muchas actividades distintas. Cada vez se descubre más la maravilla que es el cuerpo. Pero el cuerpo funciona porque cada uno hace lo que tiene que hacer. La piel, el cerebro y el corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado. Cada uno hace lo que tiene que hacer y así camina el pueblo de Dios. Así es la sinodalidad. No todos podemos ser arzobispos o no todos podemos ser ingenieros o maestros o amas de casa. Cada uno tiene su papel. Cada uno tiene su papel y cumpliendo bien la misión de cada uno, vamos avanzando en la sinodalidad. La unidad, ya la hemos explicado, la vamos a pasar. El diálogo y la corrección fraterna también está dicho aquí. Hay frases, pero de San Pablo. Vamos a leer esta frase.
Si alguno incorre en una falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, porque también tú puedes ser tentado. En otro lugar el apóstol dice, el que está en pie. Yo esperaba que todo el coro respondiera, porque todos leen la Biblia. El que está de pie, tenga cuidado de no caerse. Cualquiera. Oración y discernimiento ya lo mencionamos. Es básico la oración para mantenernos juntos. Es lo mismo que se ha dicho. Tenemos que contar con todos sin despreciar a nadie. La población negra generalmente es despreciada en muchos países, comenzando por los Estados Unidos. Allá nos desprecian a los hispanos y nosotros no podemos despreciar a otros. Aquí pues hay mucha población, diríamos, que puede ser despreciada, los extranjeros, decimos, a veces los indígenas también son despreciados. Vuelve a hablar de la reconciliación. ¿Recuerdan cómo se decía reconciliación en el griego? Digan, sí, alazo. Y lo contrario era, esa sí la aprendieron. Y la base de todo es el amor. No vaya a seguir por San Pedro y por San Judas ni por el Apocalipsis. Porque era una muestra solita, estamos mostrando que la Biblia es básica para vivir la sinodalidad. Quiten todas estas cosas, la sinodalidad se cae, se desploma. Vamos un poquito adelante. ¿Cómo les pareció? Ya. Ok. Yes. Muy bien, agradecemos a Padre Álvaro por esta excelente presentación que nos ha hecho de la sinodalidad a partir de las Sagradas Escrituras. Vemos cómo a partir del pueblo de Israel, luego ya llega la plenitud de los tiempos en Jesús, Dios que elige a su pueblo, forma a su pueblo y parte de la vida de este pueblo en el diseño de Jesús, en la base, está la sinodalidad. Ese pueblo santo de Dios, diseñado por Dios, del cual nosotros formamos parte y en consecuencia estamos también llamados a vivir de esta manera. Tenemos unos minutos todavía, si alguien quiere aprovechar la presencia del Padre Álvaro entre nosotros para hacer alguna pregunta, lo hemos venido haciendo estos días. Los seminaristas, atentos. ¿Alguna pregunta? Muy buenas noches, Monseñor. Me quedo muda cuando lo veo al Padre César, que ya es Monseñor. Muy buenas noches, Monseñor César. Muy buenas noches, Padre Álvaro, que realmente su conferencia nos ha conmovido muchísimo. Baruch Hashem. Porque realmente yo soy una asidua lectora de la Biblia y estoy en camino de especializarme y realmente lo admiro. Solamente quería agradecerle, ¿no?, por sus palabras, por su enseñanza y que Dios lo siga bendiciéndole, dándole toda la sabiduría que el Señor estime conveniente para usted. Muchas gracias y que cada Un día aplauso. ame más la Biblia.
La palabra que yo dije ahora significa bendito sea Dios. Y la van a aprender. Bendito se dice Baruch. Hashem. Bendito nombre. Baruch Hashem. ¿Alguna otra intervención? Aquí hay una hermana. Luego ayer había una hermana que me decía que estaba levantando la mano, que no la dejamos preguntar y quedamos en que iba a preguntar hoy día. María Alejandra, ¿dónde está? ¿No ha venido? Ay, pobre. Ya. A ver, hermana. Buenas noches, Monseñor, Padre Álvaro. La pregunta es la siguiente. Muchas veces, a veces los jóvenes preguntan, por esto de cómo empezar a leer la Biblia. Si bien es cierto, hoy día, el día de hoy, creo que nos ha quedado un poquito más claro que esto viene desde ya el Antiguo Testamento y particularmente a mí me ha abierto mucho el querer leer la Biblia a conciencia. Si bien es cierto, la pregunta directa sería, ¿cómo sería leer correctamente la Biblia para poder entender y hacer entender a los jóvenes este camino a la sinodalidad? Esa sería la pregunta. Muchísimas gracias. Bien, es una pregunta muy interesante porque le interesa a muchas personas. Y diríamos, hay muchas maneras como se puede leer la Biblia. Puede hacer como acabo de recomendar, capítulo por capítulo, es una manera. Otra manera es tomar las lecturas de cada día. Pero hay, dijéramos, como una recomendación, esta es como una opinión mía, de empezar por el Nuevo Testamento. Tal vez lo más fácil para empezar a leer es el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque son como aventuras, dijéramos, de los apóstoles y puede tocar más. Además, yo digo también a los estudiantes que cada versículo es un regalo de Dios. Entonces, no hay que leerlo a la carrera. Y que es un regalo que tenemos que destapar, tenemos que desenvolver. Cada versículo lo vamos a destapar y a desenvolver porque ahí Dios nos ha mandado alguna cosa bonita. Entonces es también como, ya digo yo, una manera de hablar que tengo yo. Cada versículo, en hebreo se dice cada pasuk, cada versículo vamos a desenvolverlo y a mirar y agradecerle a Dios el regalito que nos da. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde se ve la sinodalidad en Caín y Abel? Claro, son hermanos, viven en la misma familia, tienen el mismo padre, pero sin embargo terminan matándose, ¿no? Sí, es una buena pregunta, porque la sinodalidad tiene cosas, a veces, digo, la Biblia tiene cosas a veces como terribles y no vamos a buscar la sinodalidad en cada versículo bíblico. Tal vez ahí no está, pero sí hay una enseñanza que tiene que ver con la sinodalidad. Si nos salimos del camino, y el gran camino que recorramos es Jesús, que dijo yo soy el camino. Si nos salimos de ahí, como fue el caso de Caín que mató a Abel, está mal. Es decir, la enseñanza es como al contrario, negativa. Si tú haces como Caín, te vas a ir de la sinodalidad. Entonces tienes que vivir. Sin embargo, el Señor es tan bueno. ¿Qué le hizo a Caín? No lo mató. Le puso una marca. Y dijo, el que le haga daño a Caín, lo va a pagar 7 veces. Posteriormente hubo un personaje peor, que es Lamec. Sí dijo, sí, al hacerle daño a Caín, hay que pagarlo 7 veces. El que me haga daño a mí, lo pagará 70 veces 7. Creo que es la norma que está aplicando Israel ahora. Yo amo mucho a los judíos, pero... ¿Había por ahí alguien? Sí. Aldo, ¿no? Está Aldo ahí. Ponte en pie, Aldo, para que después te vean. Ya. Sí, la hermana y después Aldo. Sí, venga. Primero la hermana y después Aldo. Sí.
Muy buenas noches, Monseñor. Preguntar hacia dónde apunta o debe apuntar la renovación pastoral en la sinodalidad, partiendo de lo que ya se viene haciendo en estos tiempos ahora. La pregunta es para Monseñor. Gracias. Al final hablaré yo algo de eso, para concluir. Escuchamos a Aldo. Sí, al final hablaré yo justamente de la conclusión de él. Sí, muy agradecido con la que nos ha dado, pero yo entiendo que Jesucristo, como usted lo ha mencionado también, Jesucristo es sinodal, ¿no? Porque por toda su vida, ¿no? Toda su vida nos ha demostrado lo que es caminar juntos, ¿no? Y entiendo que la iglesia también es sinodal, porque los sínodos existen, como usted lo ha citado, ¿no? Desde el comienzo de la iglesia. ¿Por qué hacer entonces un sínodo del sínodo? ¿Cuál es? Porque normalmente los sínodos han tendido a resolver algún problema, ¿no? Algún tipo de problema. Pero ¿por qué hacer un sínodo del sínodo? ¿No? O sea, ¿qué estaba mal? ¿Y qué se espera? De repente usted, con de experiencia, seguramente ha visto, conoce la iglesia más en años, pero ¿qué se espera a partir de este sínodo, ¿no? ¿Qué va a cambiar en la iglesia particular? Gracias. Cuando dices que conozco más 100 años, debe ser por esto. Es interesante la pregunta con respecto a la palabra sínodo. De hecho, la palabra sínodo en cierto momento puede ser equivalente a la palabra concilio. Sin embargo, no dice el Papa que en concilio permanente, por una razón grande, porque el Papa quiere que la Iglesia avance, y esa es la idea de sínodo, es el camino. No solo Jesús es sinodal, sino que Él es el camino. ¿Sí? Con hijodos significa camino. Él es el camino y no es un sínodo como los anteriores. Es, y yo no lo dije ahí, lo tenía anotado, pero la palabra con que iba a terminar, y gracias por tu pregunta porque me da la oportunidad de recordar la palabra con que iba a terminar, se trata ahora de una cultura sinodal. No es una reunión para resolver un problema, es una manera de ser cristiano, es una manera de vivir. Ya no solo yo voy a rezar, hago mis oraciones, me confieso yo y voy a mi misa, sino que es buscando que toda la comunidad avance. Y esa es como la idea del Papa. Las palabras que cité del Papa, sobre todo la iglesia en salida, significa no que salga a pasear, sino que tiene que salir a caminar, a anunciar el Evangelio y anunciarlo con la vida. Esa sería la novedad. Ya no hay una comunidad de misioneros o un grupo misionero, un equipo misionero, es toda la iglesia que está llamada a alabar a Jesucristo y a caminar y a crecer también con ese servicio de amor. No sé si eso responde a la pregunta. ¿Cómo? Sí, claro. En todo caso, si lo que se busca, digamos, es, digamos, implantar una cultura, digamos, sinodal, ¿cómo es que, digamos, porque implantar una cultura es un objetivo grande, ¿no? Hasta que es factible, es utópico, y ¿de qué va a depender? ¿De qué agentes depende esto, no? Porque, digamos, visto en macro, pues es una misión titánica, ¿no? Casi no sabemos si lo llegaremos a ver, al menos yo. Pero o sea, cuando uno lo ve así en micro, ¿no? Miras a tu costado, a veces yo, digamos, a partir más, asimilando algunas ideas que usted me ha transmitido, veo que
en cada iglesia particular quizá esto será mucho más difícil, ¿no? Porque a nosotros los laicos no nos movemos solos, ¿no? Siempre dependemos de un pastor inmediato, ¿no? En una iglesia particular. ¿Y cómo se resuelve esto, no? Porque a veces hay enfoques de la evangelización, digamos, un pastor de una iglesia particular pensará de una forma que otro pastor, ¿no? O sea, un presbítero. Los presbíteros, quienes dirigen la iglesia particular en una zona, pues habrá una diferencia de enfoque sobre la misión en relación a otro presbítero. Al menos es lo que a veces yo noto, ¿no? En todo caso, no sé qué me va a decir a partir de todo esto. Gracias. Las repreguntas fueron varias, ¿no? Sí, hay varias. ¿Que es una obra difícil? Sí. Utópica en el buen sentido también. El Señor empezó con 12 hombres que no tenían nada de letras, no habían estudiado, no tenían investigaciones, a duras penas sabían leer o escribir. Sin embargo, hizo una gran obra en la iglesia que no se acaba ni se acabará. La otra pregunta sobre quién es el que hace, obviamente es el Espíritu Santo, pero cada uno pone de su parte. Hay dificultades, hay diversas opiniones, tiene que ser así. El Señor nos creó diverso. No todos tenemos la misma talla de zapato o la misma talla de correa. Varía. Cada uno desde su aporte va colocando algo. Lo que se necesita es, como decíamos allí, el amor, la disponibilidad, el deseo de colaborar con el Señor, de caminar con el Señor siempre. El Señor siempre estará con nosotros. Habrá momentos difíciles, habrá momentos tal vez un poco de duda, pero caminemos siempre juntos anunciando al Señor. Muy bien, agradecemos mucho al Padre Álvaro. Y también les agradezco a ustedes por su participación en estos 3 días, donde hemos tenido una nueva aproximación, ¿no? En este caso, la renovación pastoral en el marco de la sinodalidad, en este camino sinodal que está viviendo la Iglesia Universal y que también estamos comenzando también a vivir en nuestra arquidiócesis. Como decíamos en estos días, la sinodalidad, si bien el término sinodalidad es un término relativamente nuevo, un término nuevo, podemos decirlo así, pero el contenido del término no es una novedad, como ya nos hemos podido dar cuenta a lo largo de estos días. El contenido, ¿no? Forma parte de este diseño de Dios para la Iglesia, ¿no? Pero decíamos también, ¿no?, que la Iglesia va pasando por distintas etapas en la historia y respondiendo a las necesidades también históricas de la misión que Dios le ha confiado. Y justamente en respuesta a esas necesidades históricas, en ocasiones, por tiempos, por periodos, se hace más énfasis en algún aspecto o más énfasis en otro. A raíz, sobre todo, de la Reforma Luterana, la Iglesia tuvo que hacer para contrarrestar la herejía luterana que niega, por ejemplo, el sacramento del orden, tal como nosotros lo comprendemos, y otros. Entonces la Iglesia tuvo que hacer énfasis en el sacramento del orden, hacer énfasis en la Eucaristía como presencia real de Cristo. Nuestros hermanos protestantes en general, ¿no?, ahí ellos mismos no tienen una unidad de criterios. Algunos creen que en el momento en que se celebra lo que ellos llaman la cena del Señor, se da, o sea, hay una presencia real de Jesús en la hostia. Otros creen que no, que la hostia solamente es como un signo.
Pero algunos que creen que hay una presencia real creen que esa presencia es solamente en el momento de la celebración, que luego desaparece. Por ponerles nada más algún ejemplo, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos han tenido mucho que ver, o estas dos cosas tienen mucho que ver en la configuración de la vida eclesial a lo largo de varios siglos, prácticamente, sobre todo del siglo XVI al siglo XX, ¿no? La Iglesia, para contrarrestar las herejías luteranas y de los seguidores de Lutero, ha tenido que hacer énfasis en dos sacramentos, en el sacramento del orden y en el sacramento de la Eucaristía, sobre todo en cuanto a presencia real de Cristo, ¿sí? Dejando de lado, no negando, sino sin hacer tanto énfasis, o casi ninguno, en otros aspectos. Por ejemplo, al destacar el sacramento del orden, ¿no?, el sacramento del bautismo, no se ha hablado tanto del sacramento del bautismo. Al destacar la presencia real de Jesús en la Eucaristía y el sacrificio, el aspecto sacrificial de la misa, entonces no se ha hablado tanto o casi nada del misterio pascual, de esta actualización del Pesaj, que decía el padre Álvaro, del salto, ¿no?, como decía al inicio de su exposición. ¿Por qué digo esto? Porque esto ha respondido a necesidades históricas, pero ha marcado, respondiendo a necesidades históricas, ha marcado la autocomprensión de la Iglesia por parte de nosotros, del pueblo fiel de Dios. Ha marcado nuestra autocomprensión. Entonces, Dios, se los decía estos días, que siempre se adelanta a la historia porque Él ya sabe lo que viene, comenzó a suscitar en el siglo XIX algunos movimientos. No me refiero a los movimientos apostólicos de evangelización, sino más bien movimientos de corte académico, de investigación, ¿no? Surge el movimiento bíblico, el movimiento patrístico, o sea, el movimiento bíblico que va también con los adelantos de la filología, etcétera, etcétera, las lenguas, a profundizar más en las Sagradas Escrituras, el movimiento patrístico, el estudio de los santos padres, o sea, prácticamente los obispos de los primeros siglos, sus predicaciones, sus cartas, sus documentos, etcétera, 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 ¿no? El movimiento bíblico, el movimiento patrístico, el movimiento litúrgico, las celebraciones, la liturgia, cómo se celebraron los orígenes, cómo fue variando la celebración, sin perder la esencia, pero cómo fue variando la celebración a lo largo de los siglos, etcétera. Estos movimientos, ¿no?, que Dios los suscita, súper importantes, porque Dios ya tenía previsto, a través de Juan 23, la convocatoria del Concilio Vaticano II. Estos movimientos como que precedieron al Concilio Vaticano II. Y de hecho estos grandes estudiosos, grandes teólogos, digamos así, ¿no?, son los peritos del Concilio Vaticano II, en el cual el Espíritu Santo es el que inspira a los obispos, porque un concilio es la reunión de obispos de todo el mundo, que acompañados por los peritos, etcétera, pero son ellos al final los obispos los que, digamos así, formulan los documentos que al final, aprobados por el Papa, son promulgados por el mismo Papa. Entonces, es el Espíritu Santo el que, anticipándose a este cambio de época del que hemos hablado estos días, ya inspira a la Iglesia, ilumina a la Iglesia, ¿no?, el paso que debe dar, el siguiente paso. Y ese siguiente paso, les decía, es la vuelta a los orígenes. Les contaba en estos días, hablando del libro del entonces obispo Boutigua, ¿no?, La vuelta a las fuentes, refiero al Vaticano II, o sea, el volver a reconectar, digamos así, de un modo más intenso, más vívido, con la Iglesia y los orígenes. ¿Por qué? Porque, como decía, también se los ha recordado este joven teólogo Ratzinger en la década del 60, la cristiandad ya pasó
y ahora la Iglesia volverá a ser, o está volviendo a ser, como en los orígenes, pequeñas comunidades cristianas en medio de un mundo pagano. De hecho, el mismo Ratzinger tiene un libro muy bueno, algo así como Ser Iglesia en un mundo neopagano, ¿no? Entonces, es de esta manera como Dios va preparando a su Iglesia para que pueda cumplir su misión en este tercer milenio de la era cristiana, como la cumplió en los dos primeros milenios. Es la misma Iglesia, es la misma misión, es la misma finalidad, ¿no es cierto? Son los mismos contenidos de fe. Esto no cambia, como decía Juan Pablo II, cuando nos llama a la nueva evangelización, que dice: nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su forma de expresión. Pero no dice nueva en sus contenidos. No, los contenidos son los mismos. Una sola fe. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, es el Concilio Vaticano II, inspiración del Espíritu Santo, que, reconectando con las fuentes, da a luz a una nueva, o renovada mejor, autocomprensión de la Iglesia como pueblo santo de Dios. Si antes se destacaba el sacramento del orden, por razones históricas, hoy día se destaca el sacramento del bautismo. El primer día ya lo dijo el padre Alberto, ayer lo dijo el padre Manuel y hoy día el padre Álvaro, si se dan cuenta. Entonces, el sacramento del bautismo, en virtud del cual todos somos hijos de Dios, todos somos igualmente llamados a la santidad, todos somos igualmente llamados a la misión, y en consecuencia hay una igualdad fundamental de todos, aunque esa igualdad no significa que seamos idénticos, porque esa comunión es una comunión orgánica. Ciertamente una comunión orgánica significa organizada también con una jerarquía. De esto hablaba hoy día el padre Álvaro, ¿no? Entonces, esta nueva autocomprensión, o renovada, mejor dicho, autocomprensión de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, la decía en estos días, tenía o tiene unas consecuencias naturales, unos frutos naturales. Entre esos frutos naturales está el vivir la Iglesia, parroquias, movimientos, etcétera, como una comunión, repito. Está también ese redescubrimiento de Iglesia como pueblo de Dios que camina, una cosa dinámica, no un pueblo de Dios solamente acostumbrado a recibir en una actitud pasiva. Recordábamos en estos días también, una actitud pasiva: vengo a misa a escuchar, vengo a misa a recibir a Jesús, o sea, que vengo a recibir y luego me voy a mi casa y hago lo que puedo, ¿no? Tiro para adelante con mis obligaciones familiares, pero no me involucro en la misión de la Iglesia. Entonces, pasar de esto, ¿no?, de una forma, digamos, pasiva de vivir la fe, de vivir nuestra identidad cristiana, a una forma dinámica, proactiva, en movimiento, etcétera, ¿no? Pueblo de Dios en camino. Sí, y naturalmente otro fruto natural es el de la sinodalidad. Por eso Pablo VI fue el que restablece el sínodo de los obispos, pero, y está muy bien, ¿no es cierto? Pero eso, decía Juan Pablo II, que el sínodo de los obispos, tal como había sido renovado por Pablo VI, todavía se podía seguir mejorando este tema del sínodo. Y eso es lo que lleva Francisco, cogiendo la palabra de Juan Pablo II, en base a lo que había escuchado en las congregaciones, en las reuniones previas al cónclave en la que él fue elegido, se los decía ayer. Entonces lo lleva a decir, bueno, sí, vamos a, como decía San Juan Pablo II, a seguir mejorando esto del sínodo, que sin dejar de ser un sínodo de obispos, involucre también al pueblo fiel. ¿Por qué? Porque reconectando con las fuentes,
como nos hemos encontrado hoy día, por ejemplo, con las Sagradas Escrituras, y ayer el Padre Manuel Celestino habló algo de la iglesia primitiva, nos puso ejemplos. Entonces, con esta renovación por reconexión, entonces es el pueblo santo de Dios el que está llamado todo a caminar juntos, ¿no? Bajo, digamos, la guía, por supuesto, la orientación, el acompañamiento, etcétera, de los pastores, pero no en una actitud, el resto, que es la mayoría del pueblo de Dios, no en una actitud pasiva, sino también participando, ¿no es cierto?, en las celebraciones litúrgicas, pero participando en los procesos de discernimiento y participando activamente en la misión. Como ha dicho, ya lo dijo Juan Pablo II, Francisco lo ha repetido tantas veces, y nos lo recordaba en estos días, según los expositores, en la iglesia no hay tropas de segunda categoría, ¿me entienden? No hay categorías, no. Todos somos igualmente llamados a la misión. Entonces, dicho esto, que es el por qué estamos en este proceso sinodal, para ayudarnos a todos a despertar, a ir dándonos cuenta que Dios espera de todos nosotros una actitud más proactiva, que formemos, que participemos en los procesos de discernimiento, que participemos en las tomas de decisiones, etcétera, aunque sin dejar de lado la misión de los pastores. El Papa Francisco, hablando del sínodo, dice una cosa muy bonita y muy sencilla, muy ilustrativa. Dice, el sínodo lo podemos resumir en 3 palabras: muchos, algunos, uno. Primero, muchos. Escuchamos a todos, hablen todos. Y acuérdense que hemos tenido esa primera fase del sínodo donde hemos trabajado en asambleas pastorales, hemos trabajado con los jóvenes, reuniones con jóvenes, esto lleno de jóvenes, de parroquias, movimientos, o sea, escucharlos a todos. ¿Qué piensas tú? Etcétera, que debe ser la misión de la iglesia, las preguntas con las que comenzó este proceso sinodal. Muchos. Hemos escuchado a nuestros hermanos aquí mismo, en Arequipa, igual que en otras diócesis, ¿no? Hermanos marginados, ¿no? Hermanos que no participan activamente en la vida de la iglesia porque viven al margen, transexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos escuchado a nuestros hermanos separados, hemos trabajado estas preguntas con hermanos de comunidades pentecostales, con los hermanos del comité interreligioso que vienen de comunidades cristianas no católicas, muchos. Después, dice el Papa, algunos, que son los que participan, digamos, ayudando al Santo Padre, al Papa, más en el gobierno del Servicio de Iglesia Universal, los obispos. Entonces, la segunda etapa, ¿no?, son algunos. Los obispos, algunos peritos, algunos... Y al final, uno, el que toma las decisiones finales, el que tiene el discernimiento final. Si todo aquello que se propone, etcétera, que de todo aquello es de Dios o es el momento en que Dios quiere llevarlo, es uno, que es el Papa. ¿Entienden? El pastor de la Iglesia Universal. No sé si me entienden. Pues esto es muy importante, ¿no? Porque una cosa no quita la otra. De hecho, el Papa Francisco lo ha explicado muy bien. O sea, la sinodalidad, ¿no?, que es este aspecto de la Iglesia, caminar juntos, etcétera, etcétera, escuchándonos unos a otros y tratando juntos de escuchar al Espíritu Santo, dice, atentos, pero dice el Papa, pero no es el sínodo, no es un parlamento. Las asambleas pastorales arquidiocesanas, que aquí las tenemos desde, o sea, cuando llegué yo, les contaba ayer, a los pocos meses lo primero que hice fue una asamblea pastoral y desde entonces no hemos parado todos los años, ¿no? Entonces, pero, dice bien el Papa, las asambleas pastorales, los consejos pastorales parroquiales de los cuales vamos a hablar, Dios mediante, el próximo mes, etcétera, porque esto vamos a empezar a aterrizarlo, dice el Papa, pero atentos, que el sínodo, las asambleas no son un parlamento, ¿sé lo que es un parlamento, no?
No son como el Congreso de la República. No se trata de eso. Que cada uno va con sus ideas, con sus teorías, con sus doctrinas, con su modo de ver las cosas y quiere imponérselo a los demás. No es eso. Y busca votos, busca que los demás voten para que se aprueben mis iniciativas. No es eso el sínodo. El sínodo es justamente escucharnos juntos, unos a otros, pero sobre todo para escuchar juntos al Espíritu Santo. Esto es el tema. Por eso parte de la sinodalidad y del sínodo es la oración. Parte del sínodo es la oración. No se trata de llevar agua a mi molino para que todos piensen igual que yo. No, se trata de discernir juntos, no se trata de imponer, sino de discernir juntos, buscar juntos por donde nos llama el Espíritu Santo a ir en esta etapa del tercer milenio. Más o menos se entiende esto, ¿no? Una cosa estupenda. ¿Se puede llevar a cabo? Sí, decía Aldo, y en esto comprendo lo que quiere decir Aldo, y también un poco por tu experiencia reciente respecto al cambio de párroco que ha habido en tu parroquia, ¿no? Pero decía Aldo, esto será mucho más fácil a nivel de la Iglesia Universal que a nivel de las parroquias. No tiene por qué serlo. O sea, no tiene por qué serlo. Yo pienso que esto, si nos convertimos, por eso hablamos estos días también de la conversión pastoral, término que se acuñó en el CELAM y que lo tenemos en el documento de Aparecida y que el cardenal Bergoglio, hecho Papa Francisco, lo llevó a la Iglesia Universal, está en la Evangelii Gaudium. Entonces, es un proceso de conversión que todos estamos llamados a entrar. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Ahora nos vamos a nuestra casa. Espero que hayan tomado nota de todo lo que ha dicho el Padre Álvaro, lo que dijo ayer el Padre Manuel, ¿no? Aunque estaba oscuro todavía ayer, creo, no me acuerdo. Pero más o menos esto. Luego, nuestros hermanos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios tienen, como siempre, el video de los 3 días. Entonces lo pueden ver ustedes con sus grupos, en sus parroquias, en su casa, ¿no es cierto? Y ahora vamos interiorizando esto. Lo vamos interiorizando, ¿no? Ya hemos tenido otros encuentros con relación a esto de la sinodalidad. El año pasado hemos comenzado a hablar de la renovación pastoral, etcétera, etcétera. Hemos dado algunos pasos. Ahora, Dios mediante, el próximo mes, el encuentro del próximo mes ya va a ser muy bien. Y esto de aquí tan bonito, ¿cómo lo vamos a aterrizar en nuestra diócesis? ¿Cómo lo vamos a aterrizar en nuestros movimientos y en nuestras parroquias? ¿No es cierto? Eso es, como se dice, cuando hay esta serie de varios capítulos que luego de cuando en cuando van sacando en la próxima temporada. Eso será el contenido de la próxima temporada, si Dios quiere, en el mes de noviembre. ¿Les parece bien? Estupendo. Entonces, terminamos dándole gracias a Dios por estos 3 días. Espero que esto les está ayudando, ¿esto no? A abrir un poco la mente, ¿sí? A tener un panorama más amplio, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que el Señor nos ayude a abrir nuestra mente, panorama amplio, a mí me encanta, toda esta cosa me encanta porque estamos siempre descubriendo cosas nuevas porque Dios es siempre nuevo. Una cosa impresionante y nos guía por unos caminos que uno no podría pensarlo. Lo importante es ahora que entremos nosotros, vayamos detrás de Él, ¿no? Y para eso, ¿a quién recurrimos? A la Santísima Virgen María, ella que fue la primera discípula, madre de su Hijo, discípula también de su Hijo.